Ma- ¿Qué tal? Bueno, Paula, ¿qué tal, guapa? Natalia, ¿qué tal ese que trancazo? Ana, Barber, Susana, Guille, Ana, Geno. Bueno, pues ¿qué tal estos 15 días? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido desde la última vez que nos vimos? ¿Han ocurrido cosas? Hola, Ana. Hola. Eh, ¿Ha pasado algo? ¿Ha habido la oportunidad Hola, Susana Gómez. Esto de ver leyes, de ver resultados de aplicar leyes, de ver resultados de violar leyes, y de todas las cosas que estamos aprendiendo, pues yo creo que en 15 días hemos podido tener un par de muestritas cada uno y tal, no sé, las circunstancias. Si nos mantenemos así, bueno, mira que aparece también Ana Pons. Nos mantenemos en que algunos de nosotros esto nos podamos contar, ¿no? Que qué tal nos va de vez en cuando y que podamos compartir nuestras experiencias. Es un poco también lo que a mí me gustaría ir abriendo, más que ir dando clase de leyes, porque ya los que vamos continuando con con venir los miércoles ya somos viejos conocidos desde hace un par de años y ya vamos conociendo las leyes y para no hacerlo en un momento dado tan repetitivo. Y bueno, mira, yo a mí se me ha ocurrido esto, una metáfora y tal, pues por asuntos vividos personalmente en estos últimos 15 días y tal, en la que, bueno, uno puede o entrar en el reality show o ver un espectáculo cuando se monta un reality show, por ejemplo, en la familia, en los matrimonios, en las parejas, y en general a tu alrededor. He aprendido muchísimo sobre cómo es meterse dentro y verlo desde fuera, y tal, sin utilizar el mecanismo de la disociación. Y está muy interesante porque tienes dos puntos de vista. El de tus sensaciones cuando estás dentro de la vibra, del sistema en donde está ocurriendo esto, ¿eh? Y luego si estás fuera, si lo ves desde fuera, como estamos aprendiendo a ver las cosas desde fuera, es decir, desde la objetividad, es decir, no desde el juicio, sino de exactamente qué está pasando, como si fuera un científico observando un fenómeno. Entonces el científico no se escandaliza cuando ve un fenómeno, lo analiza. ¿M? Y entonces, bueno, pues si conseguimos crear, eh, entrenar esta actitud, pues entonces es muy interesante porque hablábamos de la inteligencia afectiva, ¿no? Que es cuánto me dejo afectar, ¿no? Bien, pues lo que he observado es que uno se afecta de una manera más inteligente, si tiene esos dos puntos de vista. El de estar dentro y ver cómo uno se maneja, a estar fuera y observar qué está pasando. ¿Mm? Y bueno, pues se me ha ocurrido el título Penas de Amor, ¿qué tal, no? Porque es el espectáculo más o menos al que he sido correspondiente con estar viviendo muy cerquita de mi vida, además, y bueno, pues esto pues es muy interesante porque siempre que ocurren cosas, bueno, pues podemos aprovecharlas para organizar títulos creativos, a propósito de circunstancias, que ocurren a nuestro alrededor, que le hayan hecho a uno reflexionar sobre cómo enfocar esta situación, bueno, pues una de las cosas es el tema de las penas de amor. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos estado en alguna ocasión tristes, apenados, desolados, deprimidos y tal, porque no nos ha ido bien en nuestras relaciones sentimentales. Generalmente cuando hablamos de penas de amor, todo el mundo se imagina penas de amor relacionadas con la pareja. No se imagina uno tanto penas de amor a no ser que haya vivido circunstancias con mamá o con papá o con el hermano, o puede ser que haya vivido un poquito de pena de amor con alguna amiga, un amigo que haya decidido seguir otra ruta diferente que de nosotros. Pero generalmente es ahí, penas de amor, ¿no? Porque ahí no solamente está el cerebro límbico, sino también está el cerebro instintivo enmarcado, que es el que generalmente tenemos bastante ciego, y en esa pena de amor también hay como un llamado instintivo muy fuerte, generalmente inconsciente en nosotros, que tiene que ver con
como decía Mario Sicora, es decir, el fin último de la biología y tal, ¿no? Que es estar juntos para reproducirnos. ¿M? Luego esto, por supuesto, llevado a la civilización actual y llevado a la filosofía, pues es muy interesante que saber que esas pulsiones son fortísimas, son muy fuertes. Esto es decir, cuando de repente pues uno en un momento dado incluso decide cortar con la pareja. ¿M? Decide que no, decide que esto, bueno, toma decisiones difíciles que le provocan enormes tristezas. Muchas veces el abandonador y tal es el gran apenado. Por supuesto que tiene peor fama y tal, ¿sabe? Porque generalmente el abandonador es el malo, él y el abandonado es el bueno. Una idea loca que convendría que pudiéramos revisar, porque en la disolución de una pareja o en la disolución de una amistad o en una pena de amor hay dos protagonistas, no uno, que sea yo, hay dos. ¿M? Y eso es muy interesante verlo, ¿no? Decía Germán Benavides, un amigo mío que algunos de vosotros habéis conocido, porque cuando empezó la pandemia y nos confinaron, venían muchos amigos que daban leyes. Decía que había que hacer la pirámide de Maslow de relaciones y que en la cumbre de la pirámide de Maslow de relaciones está la pareja y que había que hacerlo. A los dos nos ha ido bastante mal, es decir, bueno, bastante mal no, porque a lo mejor no es mal y tal el que no hayamos podido completar, vamos a decir, ese aprendizaje, es decir, los dos estamos divorciados y tal, y no nos ha ido bien en el sentido de que, bueno, siempre ha habido disolución. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues yo estaba un poco paranoiada y tal, ¿no? Pues vamos a ver, ¿y cómo es esto? Y ahora tengo que hacer esto, tremendo y tal, ¿no? Y además la pareja, Dios mío, ¿no? Después de tanto vivido y tanto visto y estar viendo, ¿no? Es tan difícil, ¿no? El realmente lo de completarlo de una manera iluminada. Y finalmente me informó, y supe que no teníamos absolutamente ningún mandado de tener que hacer absolutamente ningún cierre con esa relación, a no ser que fuéramos correspondientes con ella. ¿M? Y entonces lo que me dijo es que las personas que en un momento dado no están en ese tipo de relaciones es porque no corresponden. No porque no se coman un rosco, o porque sean mayores, o porque sean tontos, es decir, todas las cosas y tal que nos hacemos muchas veces cuando nos aferramos a relaciones. No es que es igual, pues ahora de repente le dejo y ya me quedo para vestir santos, y este tipo de ideas locas. ¿M? Existe la ley de la correspondencia, y si no corresponde es que no corresponde. Pero ya te puedes meter en una cueva de 10 metros por 10 metros, que si te corresponde, en esa cueva de 10 metros aparecerá la relación. Que es lo que me venía a decir Erika, porque yo me puse Erika es a la persona a la que reconsulté este tema, que es una gran sabia, la tenéis en Instagram y ella también es profesora de leyes. Ellos le llaman la Escuela de Magia del Amor. Nosotros la hemos preferido llamar leyes universales, enegrama y naturaleza. Pero lo que sí que es cierto es que, bueno, a propósito, precisamente un poco para hacer el balance de lo que he estado investigando sobre el tema de penas de amor, pues es volver un poquito sobre el tema del amor y he encontrado algunos documentos en mi ordenador y tal que han salido bien bonitos, que nos pueden dar en un momento dado algunas referencias, ¿no? Porque lo primero que vamos a saber es que el amor no produce pena. ¿M? Lo que sí que producen pena son los sentimientos. Y muchas veces confundimos los sentimientos con el amor, ¿me acuerdo? Pena en el sentido de una tristeza sufriente, porque tenemos derecho a sentir pena, este es un mundo de pérdidas, el dolor está asegurado, pero luego la sentimentalidad del dolor ¿m? Tiene que ver con la falta de gestión, tanto emocional como instintiva que va embarcada en la relación, no solamente en la gestión mental. Y eso es una de las cosas más importantes que he visto en directo estos días y tal, ¿no? Cómo somos inconscientes a ciertas demandas que queremos mentalizar, queremos racionalizar, queremos configurar, queremos deducir, queremos que sea lógico. Y si hay algo que no es lógico, es en lo instintivo, porque no tiene nada que ver con lo lógico y lo emocional.
Es decir, es que si alguien le encuentra lógica a las emociones y tal, ¿sabes? En el sentido racional de hemisferio izquierdo, pues que me lo cuente. ¿Eh? Pero no, es una sensación corporal que viene a informarnos de algo que es importante para nuestra actualización y autorregulación, que es de lo que se encarga el cuerpo a través de las emociones y de las demandas y necesidades instintivas. El hecho de que estemos muchas veces tan contrariados y estemos incluso exagerando nuestra pena a unos niveles a veces y tal, y eso ahí entrará el enneagrama para contarnos quiénes somos los grandes sufridores de temas de pareja, fundamentalmente, es decir, herida de pareja. Que la tenemos todos, pero a algunos se les plantea de una manera muchísimo más dramática. Pues va a requerir pues una exploración, porque eso no es amor, ¿m? Eso es biología. ¿Eh? Y que sea biología está muy bien, y no tiene nada pecaminoso, y no tiene nada malo. Lo único que es que no nos creamos y tal, que hay una elevación espiritual en una demanda instintiva. ¿M? Porque directamente va a ser bastante difícil. ¿Eh? Y luego también para que nuestros tres centros se pongan de acuerdo, pues va a requerir una elaboración, porque una de las grandes causas de las penas de amor y de los sufrimientos relacionados con rupturas o desastres sentimentales es porque no hemos escuchado a nuestro cuerpo, no hemos escuchado a nuestra parte instintiva. Que estaba que está relacionada con algo tan, vamos a decir, políticamente incorrecto como nuestras necesidades sexuales, nuestras necesidades territoriales, y nuestras necesidades reproductivas. Y a lo mejor no hemos estado escuchando nuestra parte emocional, que estaba pues a lo mejor generando un poco de ira y tal, ¿no? Que estaba generando como algunas emociones que no estábamos aprendiendo a interpretar, y que tenía que ver y tal con algo muy diferente a lo que yo estaba pensando que estaba viviendo. ¿M? De esto insistía muchísimo Gurdjieff, ¿no? Y hay buena literatura. La voy a buscar. Debe estar en mi baúl de los recuerdos y tal, ¿no? El tema de cómo enseñaban en principios del siglo pasado el tema de los tres centros. Porque cada uno de los tres centros además tenía tres centros también, ¿no? Y había una geometría. Yo me acuerdo de cuando lo leí, hubo un momento que lo pillé y me pareció increíblemente interesante. Luego se te escapa. Porque te viene la información, vamos a decir, clásica, y entonces, bueno, pues eh, 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 se va un poquito de las manos, pero la volveremos a buscar porque me pareció muy interesante en su día. Y bueno, y entre la documentación que, dicho esto y tal, sabes que es un poco mi aportación así introductoria, pues me gustaría saber, ¿no está Mario todavía o sí está Mario? Hola Marta Martínez, me alegra mucho verte. Esto, Mario, todavía no ha llegado. Vale, muy bien. Esto, entonces, Geno, ¿puedes decirme si en el chat hay alguna pregunta o hay alguien quiere comentar Nada, algo hasta aquí? de momento no hay nada en el chat. Bueno, pues Saludos vamos a y ver. nada más. Vale, muchas gracias, Geno. Pues entonces vamos a ver un poquito lo que he encontrado en el ordenador y mientras tanto, cuando haya preguntas, tú me dices, Geno. Vale, Vamos a ver, sí, había sí, dos partes en este documento y tal, que ahora mismo voy a sacar, para que vayamos viendo cositas relacionadas con el amor. Es un libro y tal de nuestro eh, tolteca Rafa Ruiz, que no tiene que ver con las cuatro herramientas de las relaciones, sino que tiene que ver con una reflexión sobre el amor que me ha parecido muy interesante, relacionándola con el miedo. ¿De acuerdo? Y que nos puede dar alguna. A ver, espera un momento, que decía. Ya, ya, empieza por aquí. ¿Eh? Y se llama, el capítulo se llama, a ver, vamos a ver cómo se llama el camino del amor, el camino del miedo.
¿Mm? Y son nada más que 4 puntos y tal, que he encontrado con muchísimo gusto y tal. Yo comparto este libro y tal, le ha aparecido de repente. Yo creo que además en Word no debe tener muchos derechos de autor o historias, estas cosas que ocurren y tal, y yo pues no le tengo absolutamente ningún afán. Y lo que he leído me ha parecido súper interesante y muy en la línea de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, lo primero es que en el amor no existen obligaciones. ¿M? Y es lo que dice, ¿no? Es hablando de que el miedo sí, el miedo siempre está lleno de obligaciones. ¿M? Entonces muchas veces estamos confundiendo el amor con tener que complacer al otro, por ejemplo, ¿eh? O tener que demostrarle al otro y tal, a través de obligarse uno y tal, a estar continuamente ocupándose de él o ella, y haciendo como méritos. ¿M? En el camino del miedo dice, tenemos una obligación y tan pronto como tenemos que hacer algo, nos resistimos a hacerlo. Y bueno, esto es una reflexión que se hace de esto. Dice, cuanta más resistencia opongamos, más sufriremos. Hablaremos de resistencia, porque es una de las cosas que más nos va a herir y tal en un momento dado en la comunicación sentimental, en la comunicación de pareja. El tema de hacer resistencia. ¿Mm? El amor no tiene expectativas, entonces cuidado con esto porque también va a tener que ver con el eneagrama. ¿M? Hay pues subtipos muy hacendosos, ¿m? Que están llenos de obligaciones y que es una manera de invertir y tal, es decir, es como comprar y tal la aprobación. O sea, hay una parte que por supuesto uno siempre tiene cosas que hacer. No se está hablando de la vida cotidiana, está hablando de cuando uno se impone obligaciones debido al amor o para que o para que el amor responda, a lo que uno está haciendo, es decir, obligándose y luego, por tanto, sufriendo a hacer cosas que a lo mejor pues no las haría con naturalidad y gusto y amor. ¿M? Ahora veremos una cosa que me ha gustado mucho también de este documento, es como que no te creas nada en primer momento. Y ahora veréis, es muy interesante y tiene una cierta picardía, ¿no? Bien, el amor no tiene expectativas, esta es difícil, esta es, como diríamos, sin ánimo de ser coprolálicos, bastante jodida. ¿M? Porque una de las cosas educativas que nos han enseñado es a tener expectativas. Y una cosa es tener objetivos, y otra cosa es estar con el ego expectante, que es muy diferente. Porque hay una cosa que sucede con las parejas y con las relaciones de amistad, y es que evolucionan. Entonces no se pueden tener las mismas expectativas creadas en el momento de la entrada en la relación, ¿eh? Que a medida que va evolucionando el mundo, la vida, los escenarios. ¿M? Los escenarios que van ocurriendo. ¿Eh? Entonces, si uno se queda con la expectativa, no es que yo cuando me junté contigo, me dice, pero es que ¿cuánto hace de eso? ¿Quién eras tú entonces? Y entonces es muy interesante el que podamos empezar a entrar a educar, el no estar siempre con el mismo punto de vista y tal, con respecto a, vamos a decir, la expectativa amorosa del otro. A lo mejor tú te enamoraste de una persona con 18 años y ahora tienes 35 o 40 y vamos a ver y tal, ha evolucionado incluso la manera en que nos hemos relacionado. Ayer leía una cosa que me mandó Cristina Moreno, mi compañera de radio, sobre que tiene que ver un poco con todo esto que estamos hablando, de alguien que hablaba sobre, ¿estamos estableciendo conversaciones con nuestra pareja? Cuando ligábamos, cuando nos gustábamos, cuando nos acercábamos, hablábamos, teníamos conversaciones. ¿Cómo se produjo nuestra afinidad y nuestro caernos bien y tal? A lo mejor es porque conversábamos. ¿En qué han evolucionado esas conversaciones? ¿Conversáis? ¿O ya solamente y tal estáis, pues, como quien dice, arreglando cosas?
Que si los niños, que si los no niños, que si las vacaciones, que si el trabajo, que si no trabajo. Es decir, como de repente entrar en una especie de máquina de relación. Y se han parado las conversaciones. Pero no las conversaciones sobre problemas, sino las conversaciones sobre la vida, sobre lo que piensas, sobre cómo ha podido evolucionar mi pensamiento. Aquellas primeras conversaciones. ¿M? ¿Cuántas conversaciones hay? Las conversaciones, además, decían, evitarán tanto dolor. ¿M? Bien, aquí sí que vamos a tener que trabajar sobre expectativas, para convertirlas en objetivos en donde nosotros somos partícipes, ¿eh? Es decir, de dicha expectativa. ¿M? Aquí también va a tener que ver con no hacer suposiciones. Las suposiciones son tremendas. Te conozco. ¿M? Ya sé y es que ya sé lo que me va a decir. ¿M? Que ya no, si te conozco, has puesto cara del sello, yo sé lo que estás pensando. Y entonces esto, la comunicación, que es, vamos a decir, como hemos hablado muchas veces, esto, bueno, pues el medio de relación, ¿eh? Pues hay que también de algún modo generarla sin la primera expectativa. No es que yo espero que me trates bien, que me tengas respeto, que me quieras, que me seas fiel, que pa, 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 pa. Bueno, vamos a volver a hablar 20 años después, a ver cómo era todo eso y tal. Vamos a contarnos ahora cómo es todo eso ahora. Y entonces se puede producir una buena conversación. Y no hace falta para que pasen 20 años. Y entonces se empiezan a crear objetivos en vez de expectativas. Eso quiere decir que la pareja está creciendo, se está actualizando la relación. Por supuesto, no podía faltar la palabra respeto. ¿M? El respeto no solamente es ya a nivel comportamiento. El respeto también es dar oportunidad para quitarte la etiqueta que tienes sobre el otro, porque el cerebro es un vago y de repente monta una etiqueta y tal, y como la etiqueta es el personaje principal, a lo mejor de nuestra pareja o de nuestra amiga, pues entonces ya no le damos la oportunidad de ser de otra manera. ¿M? Y eso es una falta de respeto, porque estás juzgándole y estás haciendo ver que es de una manera. Cuando ya cambié, ya ha evolucionado esa manera de ser a presentar otra versión. Entonces, cuando a una persona no la dejas presentar otra versión, va a resultar que la versión que por la que estás confrontando es la que se presenta. ¿Eh? Y entonces se puede llegar a tener muchas tensiones con respecto a eso, ¿no? Con respecto a la manera en que mentalmente estamos configurando, ¿eh? Nuestra manera de pensar sobre él, sobre ella. ¿M? Les tenemos encerrados. Lo interesante es que si queremos también nos tienen encerrados a nosotros. ¿Eh? Es decir, no solamente nosotros tenemos, es decir, que sería muy interesante el poder de vez en cuando, revisión de etiqueta. ¿Eh? Es decir, lo que opino de ti, lo que me pareces, cómo me caes, tal, ¿sabes? Porque entonces ya la palabra respeto estará embarcada, se está hablando y tal, y no se están ejecutando comportamientos de falta de respeto. Vale. Me ha gustado mucho la del amor no tiene piedad. Bueno, vamos a ver, está escrito bueno, yo no, sí, se ha entendido. Es decir, que al amor no le da pena. Porque había escrito amor y pena y pumba, salió este mecanismo, y salió justo este documento y salió justo esto, ¿no? Es decir, no siente lástima, no siente pena. ¿M? Esto también es muy importante a la hora, en un momento dado, de dejar una relación, ¿eh? No solamente a la hora de estarla ejecutando. Mm. Hay que valorar, hay que elevar. Lo inteligente es elevar al otro, no machacarlo, tanto a la hora de quedarse con él o ella como a la hora de alejarse de él o ella. Porque todos los insultos mentales o emocionales que le hagamos son atracción, le están atrayendo. Pum, 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 a todo lo que se presta atención y a todo lo que nuestra electricidad y tal va, se hace grande en nuestra vida.
¿eh? Y entonces muchas veces es por pena, a veces es por ira, a veces es por venganza, a veces es por obsesión, a veces es por adicción. Aquí nos vamos a encontrar con muchísimas cuestiones, también tendrá que ver con nuestro eneatipo y sobre todo con nuestro subtipo. El tipo de película que nos hemos hecho sentimental cuando nos enamoramos o cuando estamos bueno, pues apegados a una amistad o a una relación. También aquí pueden entrar los hijos, que no nos den pena los hijos. Porque entonces les amamos más cuando no nos dan pena, porque les estamos empoderando, les estamos haciendo valer. Y luego, por otro lado, si quieres romper una relación, elévalo y tal, ¿sabes? Para que sea verdad y tal, y se rompa. Porque si no, primero se rompe y luego 7 años después ya por fin se rompe. ¿eh? Y entonces es una pena porque son 7 años perdidos de sufrimiento y de contradicción. Y entonces habrá menos pena de amor. Quiere decirse que sí, efectivamente, tiene un pequeño porqué, el por qué se dice en esta humanidad que el amor duele. Sí, tiene vamos a decir, un sentido. Todos lo hemos visto, todos nos hemos entregado, todos hemos admirado, ¿m? Todos hemos amado, ¿eh? Y sabemos lo que ha podido ser una decepción, lo que ha podido ser una muerte, lo que ha podido ser una desaparición o una ruptura. Por lo tanto, todos hemos sentido pena porque amábamos. Si no, ¿de qué vamos a sentir pena? No se refiere y tal a una naturalidad duelo por pérdida. ¿eh? Se refiere a pues que creas que el otro es inválido y te tengas que ocupar de él, ¿m? O no le dejes porque te dé pena. Sí, bueno, pues eso es a lo que me refería. De este tipo de penas, en donde está el ego y tal dependiente, el ego obsesivo, el ego adicto, el ego que quiere hacerse superior, el ego que quiere salirse con la suya, el que quiere tener razón, etcétera, etcétera. Mm. Y luego el tema de la responsabilidad, es decir, me ha gustado también el tratarse bien, el saber que cuando te comprometes, por supuesto que habremos roto compromisos, muchos, tampoco sabíamos a qué nos estábamos comprometiendo. Es muchas veces más por ignorancia que porque realmente puede haber una falta de ética en la ruptura del compromiso. Es que uno no sabía a qué se estaba comprometiendo. Mm. Pero sin embargo, el amor es responsable. Cuando hay amor, cuando el amor está embarcado, tal y como está señalado aquí, se adquiere un compromiso. Mm. No, el amor no asegura que vaya a ser siempre agradable. Habrá problemas, habrá conflictos. Es muy importante saber que en las parejas sin conflictos no evolucionan. Tiene que haber conflictos. En esta humanidad se aprende por contraste, se aprende por fricción, se aprende por semitono. No solamente lo decía Gurdjieff, sino que también lo dice el eneagrama clásico. Y entonces es más responsable no huir de los conflictos que meterse en ellos. Y cuando los hay, ponerlos sobre la mesa. Eso es más responsable que el estar procurando que no haya conflictos. ¿Mm? Tenemos muchísimo miedo a los conflictos. ¿Por qué? Porque en los conflictos puede haber una necesidad instintiva a la que estamos inconscientes y no nos atrevemos a decirla porque es políticamente incorrecta, y porque además nos pueden decir que estamos como monos teniendo ese tipo de necesidades. O sea, podemos recibir un exabrupto, cuando es una realidad. Con lo cual es muy interesante el conocerlo nosotros y tal, ¿sabes? Para que no sé, para que no se nos vaya de las manos. ¿Mm? Y conocerla y saberla y aceptarla y no pasa nada. Se puede perfectamente liderar el cerebro reptiliano. Precisamente es lo que estamos aprendiendo. Los animales no lo pueden liderar. Cuando el cerebro reptiliano dice point, es point. Nosotros los humanos podemos hacerlo sin represión, con negociación y liderazgo, y con las herramientas que estamos viendo, con responsabilidad. Pero tenemos que enfrentarlo ello y ponerlo sobre la mesa. Puede ser incómodo y tal, ¿no? Pero es más responsable, es más amoroso, alimenta y enriquece mucho más la relación.
se empiezan a dar de nuevo conversaciones que pueden llevar a que de repente admires el otro porque haya hecho una observación inteligente, ¿m? O que de repente veas que tiene valores. Es decir, que son oportunidades, los conflictos, las fricciones y todo lo son importantes para renovar etiqueta. ¿eh? Sería muy interesante que nos dieran clases, ¿no? De todo esto y tal. Nos han enseñado a tener expectativas, a que el otro me vaya acá. Yo quiero a alguien que me haga feliz. Buah, ¿cuántas veces lo habremos dicho? Yo recuerdo que es bastante probable que lo haya repetido como un loro y tal los primeros 25 años de mi vida. ¿m? Porque era lo que me habían enseñado. Tú tienes que encontrarte con alguien que te haga feliz. Pues mira, así la hemos liado. ¿eh? Y luego dice, el amor es siempre amable. Que no está puesto en negrita. ¿eh? Es decir, cuando ya uno ama, ya no tiene la necesidad de pegar gritos. Sobre los gritos he visto, ahora Gerardo dice sobre pegarse gritos es instintivo. Por ejemplo, cuando os veáis gritando y tal, ¿sabes? Es el cerebro reptiliano. ¿m? Cuando os veáis haciendo trampa, es el cerebro límbico. ¿m? Que son las dos, vamos a decir, manejes y tal cuando está el ego a bordo. Entonces el amor es siempre amable, no quiere decir que no haya conflictos y se puedan solucionar, que no hace falta pegar gritos, insultarse. ¿m? Hay que tener mucho cuidado de no atravesar ciertas líneas rojas que provocan muchísimo dolor y muchísimas heridas, que luego pueden estar aflorando 20 años después, o 8 años después, o 8 meses después. Y tal, porque las heridas forman nudos que si no se solucionan, luego van a salir a colación. Hay que procurar no tener demasiados nudos, porque duele, 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 duelo. ¿eh? Tener muchos nudos, es decir, conversaciones que no se han producido. ¿m? Luego, pues esto lo hemos oído mucho, ¿no? El amor es incondicional. ¿eh? Es decir, el miedo está lleno de condiciones, dice. Y sí, es cierto y tal. Entonces tampoco sabemos sobre incondicionalidad nosotros. Nos han enseñado a tener condiciones. Y además confundimos muchísimo lo de las condiciones. Porque las condiciones se tienen que poner en la tercera dimensión. No estamos iluminados. Las condiciones son acuerdos. Tú tienes derecho a expresar tus deseos, tienes derecho a expresar tus manías, tienes derecho a expresar tus necesidades, ¿de acuerdo? Y tienes derecho a pedirle al otro y tal que las respete y ver cuánto está el otro dispuesto a respetarlas. Son conversaciones difíciles, ¿eh? Son renovaciones que uno hace de la relación sentimental por la que se pueda sentir pena luego. Porque muchas veces uno está, como dicen, está mediatizado por la parte instintiva, y la parte instintiva es polar, ¿sí o no? Y entonces de repente dice que no o dice que sí, y es la parte instintiva, no la parte en la que se ha puesto de acuerdo los tres centros, que es lo que estamos diciendo. Y de repente se rompen relaciones que a lo mejor se podrían haber solucionado, nada más que había que escalar un poquito más y tal para ver cómo se puede solucionar lo de lo instintivo, ¿no? Lo territorial, y todo aquello que es egoísta en el otro. Porque la parte instintiva es egoísta. Yo prefiero estar yo bien que tú, claro. ¿eh? Y entonces, bueno, pues esto es muy interesante ver, revisar el tema de la incondicionalidad en el sentido de que pueda verse, vamos a ver, en que haya uno incondicional y el otro no. Eso no es posible, ¿vale? La incondicionalidad se va llegando cuando ya aceptas completamente al otro y no le quieres cambiar. Es un estado de conciencia, no es una actitud, no es un comportamiento que se corrige, es un estado de conciencia. Que tiene que ver con catarsis comprensivas, es decir, los tres centros se han puesto de acuerdo y uno dice ¡guau! Y encaja el puzzle. Y entonces ya puede mirar uno las cosas de otra manera. A través de las conversaciones pueden producirse simultáneamente entre los dos. ¿m? Y bueno, y revisar y tal un poquito, es decir, no dejar que las cosas se den. No hay nada como la distracción. La distracción es la que pudre las relaciones, el estar distraído, el no darse cuenta de lo que le está pasando al otro, el darlo por supuesto,
porque era así cuando le conocí, o porque era así porque como yo le he inventado, porque nos estamos inventando al otro continuamente, o estamos proyectando en el otro, ¿no? Entonces, penas de amor y tantas penas. ¿eh? A mi alrededor hay como, como 10 penas de amor y dos gravísimas y tal, ¿sabes? Así como y tal, ¿no? Y dice, Dios mío, vamos a mirarlo porque cuando las cosas suceden tan cerca, quiere decir que a lo mejor pues es interesante estudiárselo, ¿no? Y entonces he encontrado esto de Rafael Ruiz, de nuestro tolteca, del cual siempre podremos también echar mano, de sus cuatro acuerdos, ¿no? Que ahora, bueno, si nos da tiempo, pues los vemos porque siempre viene bien verlo. Y luego en la página 50 y pico, he estado viendo, vamos a ver, que no me pase la 31, había como tres recomendaciones que me han gustado mucho. A ver, 39, 40, en la página 51. A ver, 43, perdonadme si vamos, no sé por qué no avanza por aquí. Joder, volvamos 45, ¿es posible? Bueno, voy a ir con más confianza. Muy bien, ahí viene Mario. Sí, no, admítele. Mm, Ya está. Isabel, mientras Gracias. estás buscando la página, había en Pues el chat una pregunta de Paloma Martín. adelante. Mira, Hola. preguntaba Paloma si las personas que tienen como sesgo dominante el transmisor sexual se vinculan más movidas por pulsiones sexuales que otras personas que puedan tener instinto social o conservación. Sobre todo que se puede convertir en algo más obsesivo. Porque tiene que ver aparte del instinto sexual, ¿no? Que eso lo tenemos todos y tal, ¿no? Tiene que ver con una electricidad muy fuerte, tal, ¿sabes? Y es transmisora, es decir, reproductiva, pero no, vamos a decir, el ser humano ha podido sustituir el tema reproductivo biológico y poderlo compensar con el tema de recrearse a uno mismo en diferentes escenarios y dejar recuerdos. Y entonces uno de los escenarios donde deja recuerdos y algunos de los recuerdos están un poquitín, que no son perfectos recuerdos, es en el escenario de la pareja, los sexuales, los transmisores. Se da estadísticamente significativo un gran despelote y tal, ¿sabes? En un momento dado en ese área. En otras no. A ver si lo veo. Es que pues, lo había visto cuando me lo has preguntado y lo he perdido otra vez. ¿Será posible? No era lo de creer, no era lo de creer 51. Ujú. Vamos a ver. Bueno, pues si no lo encuentro os pongo otra cosa, pero es que estaba muy interesante. Ahora sí que ya lo miro y si no lo veo. Tenía que ver con algo relacionado a no creerse nada. O sea, no me creas, no te creas, y no creas. Aquí está. No, eres lo que crees que eres. Sí, bueno, pues me estoy acercando, a lo mejor es la página 53. Bueno, Mario, me los vas a entretener un poco porque lo voy a buscar, que soy Hola. muy. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido, estáis? querido. Perdón, al retraso, que las obligaciones a veces ya sabes. En Vale. fin, ¿cómo Bueno, pues estáis? estábamos hablando de las penas de amor, estábamos hablando del amor, estábamos hablando de las catástrofes del amor y tal, y las penas, tristezas, rupturas. Y bueno, pues imagínate si no hay tema, llevamos 3 cuartos de hora y acaso acabamos de empezar, ¿no? Y bueno, pues que tú ibas a preparar unos poemas o no sé qué ibas a hacer, mientras Bueno, que yo fijo un poco, pues algún nos poema, cuentas cosas y tal, algún sí, poema sobre la pena hablaremos sobre luego. la pena. Bien. Pues dale, dale, que así busco una cosa que estoy, que quiero encontrar, por favor. Sí. Bueno, es que no Aquí sé está, la hasta. encontré. No, déjalo, espérate un momentito y ya terminamos con este PowerPoint. Gracias. Ha sido mágico. Es que es nada más que son tres cosas. Vamos a ver por dónde empezaba esto. En el mundo de la ilusión casi todas las cosas son mentiras, dice.
Esa es la razón por la que les pido a mis aprendices que sigan las 3 reglas para descubrir la verdad. La primera es, no me creas. Me ha encantado. ¿Sabes? Es decir, no tienes que creerme, sino pensar y hacer elecciones. ¿Mm? Aquí está hablando de hacer un pensamiento crítico, hacer un pensamiento escépticamente sano, hacer ¿sabes? No idealizar y tal, ¿sabes? Reduces mecanismos de defensa, cuando no te lo crees, pero no porque, vamos a ver, haya una deflexión o haya una devaluación o haya, no. Es porque, qué interesante lo que dices, cuando lo haga mío y tal, pues lo verificaré. ¿Eh? Puede haber personas en las que tengamos mucha confianza, y esto puede evitar que perdamos mucho tiempo, sobre todo en las cuestiones que no tengan tanto que ver con lo esencial en la vida o con aquello que tenga que ver con el autoconocimiento o con las relaciones, como es, por ejemplo, creerte y tal cuando te dice que la calle esa es esa y no la otra, y tal, ¿sabes? Es decir, siempre con todo el matiz, ¿no? Siempre es la cuestión o el miedo o el amor, que es de lo que se refiere este libro. Entonces, creer en función de que prefiero no pensar porque no confío en mi criterio, es el error. ¿Mm? Y luego no te creas a ti mismo tanto, ¿sabes? Es decir, porque hay unas partes de tuyas y tal que te están contando mentiras y tal sobre ti mismo a ti mismo, que es eso en lo que consiste el ego. Y los mecanismos de defensa que te hacen ver que no puedes, que sí puedes, que no sientes nada, que sientes mucho, independientemente de tu autenticidad. Con lo cual, pues, es lo mismo, y dice él, siempre se repite, no tienes que creerte, ¿no? Es decir, sino, ahora, no, acá no, que esta era la primera, dice, no te creas todas las mentiras que te dices, todas esas mentiras que tú nunca escogiste, pero que fuiste programado para creer. También van a tener que ver con la elección que se hace a veces entre el amor y el miedo. Y la última, y ya te dejo, Mario, que es que así quito ya este documento porque tengo más cosas, es no creas a nadie, tal, bueno, que tiene que ver con, por supuesto, con todos los matices, ¿no? Del tema de que, bueno, esto verifica, no creas. Verifica también que la otra persona está tratándote de la manera más excelente, ¿eh? Y que no te está estafando o que no te está haciendo creer o que no está descargando la porra frita sobre ti, es decir, cuidado con idealizar las relaciones, sobre todo esto para navegadores. En que tienen unas expectativas fortísimas muchas veces sobre cómo las personas se tienen que comportar con ellos. Cuando realmente, conociendo la ley de la correspondencia, sabemos que todo el mundo se comporta con uno mismo como nos corresponde que se comporte. Y bueno, pues yo creo que con esto vamos a dejar a Rafael Ruiz por hoy, y mañana en el enlace que os voy a mandar os mando el libro, que además no pesa mucho, para que lo podáis usar porque hay cosas que son muy rescatables. A ver que te vea, Mario, otra vez. Aquí estoy, Isabel. Hola. Perdona que vengo un poquito agobiado, vengo de Madrid, me atasco de estar ahí en el coche, entonces pues todavía no he Sí, aterrizado. hoy ha estado duro Madrid, sí, ya está Madrid. Hola Eva, hola Todavía no he Elisa. aterrizado. Y bueno, Muy pues bien. aquí estamos. Entonces hoy íbamos a hablar de las penas y del amor y de todo eso, ¿no? Bueno, me decías que tenías algo y tal, y yo, pues si no Sí, empiezo a bueno, sacar sí, aquí conejos de la chistera, que me he sacado como 4 o 5, que podemos ir todavía. viendo a ver qué encontramos y tal. Sí, La- sí. la- por lo que acabas de ver y hablar y todo eso, y la duda que tengo yo sobre todo esto es cómo llevar a cabo lo que acabas de decir, no te creas a nadie, no te creas a ti mismo, no creas a los demás, no creas Claro. para no caer en el nihilismo más absoluto, porque alguna referencia tenemos que tener, ¿no? Alguna brújula, Por alguna eso lo que cosa. hay que hacer es leerse el libro, porque seguramente todo encontrará sentido y tal. Y yo, por lo que he leído, es que era cuando se apodera el miedo en vez del amor. Ya, claro. Pero los miedos hemos estado hablando, el miedo al abandono, el Mm, miedo a enfrentar, el miedo a perder, el miedo a la disolución, es decir, la muerte, el miedo al mm. cambio. Es, es un tema controvertido, controvertido, sí. A los unos que nos gusta tener referencias, nos gusta agarrarnos a algo y todo eso, yo creo que a la mayor parte de las personas, ¿no? Pero
Bueno, nihilismo, pues el si quieres, nihilismo si es... quieres nos aferramos a cosas que he ido sacando y las contrastamos juntos y tal, ¿no? Porque Sí, han aparecido diferentes sí, eso está claro, sí. PowerPoints, y entonces me encontré con esto, que son los imposibles de la ley. Mm, No sé quién lo hizo. Es como del año 2008 que andaba por ahí por una de mis carpetas. mm. Y hay algunas que me han gustado mucho y que me han dado mucho sentido. Por ejemplo, en el caso de crear, la creencia es que yo lo creo. El punto de ley es que ya existe, que lo que tú haces es manifestarlo. Sí, correcto. Es decir, Absoluta. que sí, es decir, que tú que puedes recrear. También había otro que significaba el hecho de cómo uno puede influir en que el otro haga un cambio, no en quererle cambiar, sino influir para que pueda darse la circunstancia en que la otra persona pueda hacer un cambio. Que ahora me estoy acordando mucho de Jorge con lo de magis, magia, todo ese esquema que nos ponía, ¿te acuerdas, Mario? Sí. Sobre como cero magia en la tercera dimensión. O sea, no hay nada menos mágico que el ego. Mm. Es una máquina. Mm, Y también lo he visto por ahí en lo que he visto esta tarde, ¿no? Entonces, la creencia es que soy independiente. ¿Mm? Y entonces la cuestión es que estamos en un mundo relacional en donde somos mamíferos sociales. Eso mm, aparte, biológicamente, aparte somos una humanidad. Y no se puede vivir sin la ley del dar y el recibir. Es decir, cuando uno dice que no, es que yo me aíslo y tal, ¿no? Y me convierto en una anacoreta. Esa persona termina enloqueciendo o con un brote psicótico, que a lo mejor llama iluminación. Porque aquí lo que nosotros estamos aprendiendo no es a iluminarnos, sino a mm. podernos manejar y tal en la tercera dimensión, en donde se necesita tener al personaje, pero gestionado. Pues me contarás aquí sin ego qué hacemos. ¿Mm? Entonces, todas estas cosas nos van acercando hacia hacer una correcta y adecuada ego reducción para el momento pertinente. Y entonces, pues vamos a decir, estas imposibles de ley, que no sé quién les llamó así, ¿eh? Pues tiene que ver con herramientas cognitivas y tal, ¿sabes? Para poder hacer una más correcta, adecuada y pacífica y armoniosa interpretación de la realidad e interpretación del otro. Es por ahí por donde lo había encontrado, Mario. Correcto, sí, totalmente de acuerdo. Luego también decir poseer, nada nos pertenece. En todo caso lo administramos, hasta el cuerpo. El Los traje, budistas el traje, eso el es. traje. ¿Vas a decir algo? No, 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 el traje, además cada vez hay más evidencias de que esto es un traje, efectivamente. Entonces, pues, Luego el culpar, ¿no? Es decir, nadie te hace nada. Esta es fuerte también, ¿verdad? Porque estamos siempre llenos de culpables a nuestro alrededor de las cosas que nos hacen. Esto para la pareja y tal, o para las cuestiones de penas de amor, es mm, muy interesante y tal, revisarlo. mm, Porque hay una gran tendencia a echarle la culpa al otro de lo mal que me siento. sí, de no hacerte feliz. Es que no Claro. me haces feliz. No, no, o de hacerme sentir mal. Sí, ¿Sabes? O sea, no ya de que me hagas feliz, eso ya es como de que me hagas sentir mal. sí. Porque entonces lo que te dicen las leyes es que, vale, muy bien, tú tienes derecho a sentirte mal, pero no, pero tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás, Mm, y los demás tienen derecho a que no les culpes de tus sentires. Y esta es muy, muy políticamente incorrecta también con respecto a lo que nos han enseñado, y en las cuestiones en las que muchas veces hemos basado a la pareja, mm. en las expectativas, lo estábamos viendo en el primer documento que he sacado. Entonces, como no se cubren las expectativas que tengo sobre ti, te culpo. Y luego lo que hago es castigarte. Mm. Y entonces, pues, muchas veces la parte instintiva está tan dañada ¿eh? Que los castigos pueden llegar a ser muy brutales. Entonces, yo lo que he visto a mi alrededor estos días es que desgraciadamente han estado a punto de sobrepasarse líneas rojas, muy rojas.
Y eso sí que va a requerir y tal el gestionarlo. Porque luego hay por ahí, por otro lado, que saca algo sobre el perdón. Y el perdón no es posible. Lo que hay que hacer es gestionarlo, comprenderlo y pasar a otro lugar en donde se ve de otra manera. Y para eso hay que hacerse un fortísimo trabajo conjunto. Por tanto, yo lo que recomiendo siempre para que haya menos penas de amor es no atravesar las líneas rojas. Y hay algunas líneas rojas, gritos, todo eso es instintivo. Revisémonos qué nos está diciendo el instinto que hemos tenido que ponernos a pegar gritos de esa manera. ¿eh? O cuando de repente estamos como destrozados, llorosos, en mal estado y como con ansiedad y tal. ¿Qué está pasando por el cerebro límbico? ¿Cuáles son tus deseos, tus anhelos? ¿Qué está pasando entre tus necesidades instintivas y tus deseos de acercamiento, de relación, de conexión? Y lo que haces es agredir. No estás castigando porque no hay culpables, estás agrediendo. Con lo cual te haces correspondiente con ser agredido. Que todo lo que se ataca se defiende, uno de los postulados de la ley de la armonía. Y Y se entonces acepta, esto, sí, adelante, María. y se acepta lo que agrada, efectivamente. Esos son todos Sí, los postulados de la eso es. armonía que tanto se nos olvida. Pero bueno, Ahora es... la sacamos la ley de la armonía, los postulados de la ley de la armonía. Y luego lo de perdonar, nadie te hizo nada. Lo que haces es resignarte. Eso en el estado de conciencia del perdón, tal y como nosotros lo decimos, vale, te perdono. La cuestión con los hijos, yo recuerdo en una ocasión y tal en que tuve una grave confrontación con una hija mía que me pidió perdón y le contesté algo que me llamó la atención. Me dice, es que tú naciste perdonada, si no es cuestión de que te perdone. Entonces se quedó pasmada y tal, ¿sabes? Es decir, fue como una buena respuesta en esos momentos, ¿sabes? Es decir, claro, Estuviste iluminada ahí. no sé, Estuviste... no, fue instintivo, te lo juro. O sea, hay muchas veces que funciona muchísimo mejor una respuesta cuando te dejas responder. Es decir, hay un poco, otras veces que la lías, tal, eres una imbécil, no, lo peor, ¿no? Pero ese día lo hice bien y me salió bien. Y realmente, ¿por qué me salió bien? Bueno, es que estaba siendo afrontada de una manera muy impertinente, tal, ¿sabes? Es decir, y tenía como también miedo de, porque si no me mirara a ella a mí, sino a un asesino que la matara. O sea, fue una manera de protegerla, no sé cómo decirte. ¿Sabes? O sea, ahí te sale la protección, ¿no? Y bueno, pues esto, no, nadie te hizo nada. Fuiste correspondiente con que te pasara lo que te pasara. Y además, si no hubiera sido otra persona, hubiera sido otra, porque hay cola. ¿Te acuerdas de los ignorantes de turno? Cuando nos Sí. llamábamos ignorantes de turno, haciendo Hay- turno para hacer de ejecutor de función. Es decir, porque lo que va a ocurrir, da igual que te lo diga Pepe o que te lo diga Carlita, ¿sabes? Eso es también otra de las cuestiones que podemos aprender a través de la ley de la correspondencia para poder tener una visión y una interpretación más objetiva de lo que está pasando y no una interpretación personal, sentimental y sufriente. sí. Aquí Paloma nos pregunta que no entiende bien lo de resignarse en la creencia de perdonar, ¿no? Hombre, yo creo que cuando no hay, cuando Cuando desde dices la perdón, no ignorancia, hablas, no lo hablas. claro, desde la ignorancia, pues siempre estás resignándote, no estás aceptando. Cuando comprendes, aceptas que el perdón, como tú acabas de decir, tú naciste perdonado ya, o sea, realmente no hay nada que perdonar. Esto, claro, en situaciones muy drásticas es difícil de llevar a cabo. Nuestro ego no nos permite esas cosas. No, esto es, hay que entenderlo desde el punto de vista no dual y desde un punto de vista muy elevado espiritualmente hablando. Evidentemente, una persona que le acaban de asesinar a un familiar o lo que sea, pues yo he vivido esto desde bien pequeñito, en los estigmas de la guerra civil y yo he visto que ni mi abuela ni mi madre llegaron nunca a perdonar a los que asesinaron a mi abuelo. Entonces, esto es complicado, es muy complicado y hay que hacer un trabajo muy profundo espiritual para llegar a comprender esto. Y, Entonces, pues, y lo que dicen sobre resignarte
es Sí, el tema de la pereza, del mm, autoolvido de mí mismo y tal, ¿sabes? Vale, te no, perdono. sí, No, no, eso no es no, perdonar, es eso no es una perdonar. vagancia y tal, Eso es es una pereza. vagancia, sí. Exactamente. Porque no se establece lo que hemos hablado en un principio, que es una de las cosas que recomendaba a alguien y tal, que me pasó Cristina Moreno, sobre que seguramente cuando nos hemos sentido atraídos por alguien es porque ha habido una buena conversación Mm, y que esa conversación y tal a lo mejor se ha podido repetir 2 o 3 veces y ya nunca más se volvió a repetir ninguna conversación, porque como ya estaba conversado, entonces esa es otra idea loca. sí, Y sí. hay que dar espacio para la conversación. Y también hemos estado hablando de la etiqueta que provoca el que ya no haya conversación, porque como ya te conozco, ya no me vas a sorprender. Entonces, cuando el otro te empieza, ya te deja de sorprender porque le tienes etiquetado, pues entonces es bastante difícil que te sorprenda. Aquí es No, donde está el sesgo cognitivo y tal que decía Mario Sicora y tal, lo de la cama de Procustro, ¿no? Y es que como no cabía en la cama, pues lo que hace es cortarle los pies y así cabe. ya está. Y entonces te pierdes una parte que puede hacerte en un momento dado no verificar tal que es así, sino que a lo mejor estaba así cuando tú le conociste y es así. Y esto puede estar para lo agradable y para lo desagradable. Es decir, una de las cosas que nos tenemos que enterar es que la naturaleza humana es cambiante. Y esa es otra de las cosas que el ego no quiere. No, Mm. Y además era atávico, o sea, era importante. O sea, gracias a eso sobrevivimos, gracias a que no había perdón. mm, Claro. Porque en esas épocas y tal, sabes, el perdonar te podía costar la vida. Ahora ya no. Pero sin embargo tenemos la misma sensación cerebral. Eso es una de las cosas también que nos podrían haber enseñado para que supiéramos mm, cómo puede llegar a ser de exagerado la manera en que sentimos y tal, y en la manera en que se manifiesta nuestra parte emocional e instintiva. No, y me parece que seguía un poquito el cuadrito, sí. Bueno, en el tema de los imposibles de la ley en las manifestaciones del amor. mm. Lo de quejarse, solo hay eventos. Me ha gustado, está muy en colombiano. Tenemos que mirarlo desde el punto de vista de Colombia. ¿Hay alguien de Colombia por ahí? Y tal que nos pueda, no, no me refiero que es que quejarte, si solamente suceden cosas puntuales en el tiempo. Quejarse de Mm, ellas ya han pasado. correcto. Claro, es decir, siempre nos estamos quejando de lo que ha pasado o de lo que está pasando, pero que luego ya habrá pasado. Entonces me hizo mucha gracia. De hecho, me metí un ataque de risa con lo de solo eventos. Solo hay eventos. Otra cosa es obligar a alguien a hacer algo. Imposible. Hará que lo hace, pero no lo estará haciendo. Mm. Y entonces esto que es, por ejemplo, pues tener otra actitud hacia mí, gánatela, no la exijas, no obligues. En cuanto obligas, además, fijaros que la parte instintiva responde a la obligación con lo contrario. Por eso a los niños les dices que no coman y es cuando comen. Mm, ¿Sabes? Y esto hay que manejarlo y tal, ¿sabes? Es decir, el aprender a hablar con la parte instintiva de uno no quiere decir sexo, no. Quiere decir que es que hay necesidades. Y esas necesidades son necesidades que forman parte de lo corporal y de las relaciones. Y hay que aceptarlas. Y no son menos espirituales. A mí no me gusta que me cojas el libro que estoy leyendo, porque cuando cada vez que me lo coges me quitas la página y luego tengo que ponerlo a buscar y se repite 2 veces habiéndolo avisado, yo tengo derecho a que me moleste. Y además tengo derecho incluso a decirlo más fuerte todavía, porque ya es el instinto, es territorio. Y tal, ¿sabes? E incluso decir, para dejarlo claro. Y, mm, ay, ¿cómo te pones? Mira, y por un libro. Sí, pero es que eso nos pasa a todos. Entonces, el problema es decirle a esa persona, ay, mira cómo te pones como un libro. Es que tiene derecho a ponerse así por un libro en un momento dado. En todo caso, vamos a establecer una conversación, porque a lo mejor no es el libro. mm. Sí, Eh, no, fijaros qué obvio parece y qué mal lo hacemos, ¿verdad? Un pollo por el libro que alucinas, los niños llorando, ¿sabes? La cosa y tal, ¿sabes? Absolutamente demencial, ¿no? Claro.
cuando simplemente se podía haber solucionado, ¿no? Hablando de solucionar, no hay problema. Aquí con aquí también me ha entrado la risa. Es decir, bueno, vale, esto es una manera de verlo, ¿vale? Los problemas son perfectos, sabemos que son eventos, son exactamente manifestaciones perfectas de lo que es concluido después de haberse producido una serie de historias. Es decir, que es cierto, es decir, no hay problemas, pero nosotros les llamamos problemas porque nos hacen sufrir. Y en cualquier caso, los seres humanos de esta dimensión somos hacedores de problemas. Es Hombre, nuestra especialidad y tal, hombre, ¿sabes? Estar rodeados de problemas. Y cuando no los tenemos, los buscamos. sí. En fin, hacer por el otro, por otro, sería un imposible de ley. ¿Por qué? Porque nada se nos da hecho. ¿Mm? Lo que haces es permitir que el otro no lo haga. Todo esto vamos a pensarlo, ¿sabes? Porque esto así a bocajarro, que es decir, lo que haces es permitir que el otro no. Sí, eso es decir, eso es lo que hablábamos antes, sobre ponerse en una posición sumisa, para que no nos abandone. ¿Mm? Y empezar a comprar y tal, ¿no? Y ya en su grado más, vamos a decir, narcisista, a exigir cambiar al otro y tal, esto me ha gustado y tal, es decir, la creencia es cambiar al otro, es decir, es que no es posible cambiar al otro, porque cada uno decide su cambio. Y precisamente si a uno se lo está exigiendo uno, ¿eh? No lo va a hacer con muchísima mayor resistencia. Mm. Y eso es increíble hasta que nos damos cuenta de ello, que es generalmente cuando se nos produce la pena de amor, es decir, cuando nos abandonan. Sí, de esto hay un musical muy bonito, a los que les guste los musicales, que se llama Cariño, te quiero mucho, ya te cambiaré. Entonces lo vi hace muchos años y la verdad es que era una delicia de musical y de música muy bonita y era una comedia en la que todos se casaban con la intención de cambiar al otro, con lo cual, pues, prácticamente imposible. Luego tenía yo una fotito que había sacado, eh, que también la quiero enseñar, te va a gustar, Mario. A ver Mm, si consigo hacerlo bien. Compartir pantalla. A ver, sí, yo creo que sí que lo hago bien. La he encontrado por ahí y tal también. Y es, a ver si, mm. diferenciar entre amar, querer y enamorarse. El problema es que no siguen, no he encontrado la foto que sigue, pero bueno, y aparecerá por algún lado. Y dice, no es lo mismo amar, querer o enamorarse. Esta es la primera idea que debes tener clara si no quieres tropezar con el sufrimiento. Cada una de ellas tiene unas particularidades diferentes que es conveniente conocer. El enamoramiento es una emoción que genera la feniletilamina, la fea a nivel coloquial, una sustancia que se produce en el cerebro y bloquea el campo mental, impidiéndonos tener una visión objetiva de la otra persona e incluso de la realidad. Se trata de una reacción automática que tiene que ver con el cuerpo físico, con la genética que se pone en marcha ante alguien compatible sexualmente con nuestra biología. Toma ya. Y nosotros creemos que es el príncipe azul o la princesa de los sueños. Al contrario, el cariño o el querer sí se asocian con el campo mental. En este caso sí es un sentimiento que puede polarizarse, ¿eh? De positivo a negativo, del cariño al odio. Es decir, el tener cariño, el te quiero, ¿vale? En ambos casos, la relación con el otro pasa por depositar nuestras necesidades o expectativas en manos ajenas. Se le pide a la otra persona que nos llene, pensando que nuestro bienestar depende de sus acciones. Por eso, si nos lo niega, podemos entrar en un estado de rechazo, rencor, malestar, que nos conducirá irremediablemente al sufrimiento. Entonces, cuando empieza lo del amor, desaparece la foto, ¿eh? Lo cual, bueno, pues como nos hemos metido un chute de amor y tal en la primera hora, dice, con el amor sucede algo totalmente distinto. El amor es neutro, lo menos que alcanzamos a leer, porque no depende de nada físico ni de nada mental. El amor depende de la comprensión, que está más allá de las ideas. ¿Eh? También esto mañana a ver si lo encuentro donde lo tengo esto y tal para poderoslo pasar. ¿Eh? Mm. Vamos a dejar de compartir. Qué bonito, ¿verdad, Mario?
Pues Bueno, sí, de ahí viene lo que se entiende, lo que el amor, tú puedes amar a tu enemigo como a ti mismo, bueno, puedes amar a tu enemigo, pero no le vas a tener cariño. Entonces, evidentemente, al amar al enemigo o amar a un cocodrilo significa que le dejas su espacio, le dejas estar ahí, poner los límites adecuados, no le haces daño, no le atacas, pero no le tienes cariño, efectivamente. Esa es la diferencia. Entonces, y amar es algo que no es polar y siempre está basado en la comprensión absoluta de las cosas. Por eso es la cúspide de todas las leyes universales. Y eso es lo difícil de entender. Pero lo de enamoramiento es tan bonito. Yo me enamoraba tantas veces. todos nos hemos enamorado. Y cuando ves a Vamos, un rinoceronte enamorado y tal, aunque sea media hora, también se le va, hombre, pierde la rabia. Claro, uno de mis enamoramientos era la Marilyn Monroe cuando era pequeñito. Vamos, estaba absolutamente enamorado de ella. fetichista, fetichista. Bueno, había un PowerPoint que he encontrado también, esto para dar un poquito una pinceladita final, que tiene que ver con las matemáticas del amor. ¿Tú te acuerdas de más o menos esto? ¿Cuál era el Mm, discurso? Aquí la tengo, he visto, y sí. os lo voy a poner para por lo menos Es que un lo buen taller veamos. ese, es un buen taller el de matemáticas eh, del amor, sí. que es este PowerPoint y tal, y que lo he encontrado por ahí. Y es curioso, hay algunas cuestiones y tal, ¿sabes? Que podríamos mirar juntos, a ver si lo puedo pasar. Un momentito ahora. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ir mirando a ver un cuento de hadas y tal. Este es Jorge, seguro. No he entrado por aquí porque estoy viendo su huella, ¿eh? Esto es huella de Jorge y todas estas cosas, ¿no? Pero había visto una cosa que me había gustado mucho antes de empezarlo, ¿eh? Que tiene que ver, aquí está, ¿eh? Que es muy bonito y tal, me ha parecido precioso, te deja como un buen sabor en tu psique, en tu alma y tal, ¿no? Y que también conviene, ¿no? De vez en cuando, pues mirar las 7 herramientas no las conocemos, aquí miramos más cosas, ¿eh? Alegría. Sí. Es una actitud que es antisoberbia, alegría. Es decir, cuando estamos enfadados con el amor, con nuestro amor, invocar la alegría es un acto de humildad, es precioso y tal, ¿sabes? Y además no hace falta tener motivos para estar alegre, puede ponerse uno alegre si uno quiere, porque siempre habrá algo que le ponga a uno alegre. ¿Eh? Pero la soberbia y el ego nos hace prestar atención a cosas funestas o a cosas que están mal. Y entonces se hace un bucle obsesivo, se agranda la atención y se convierte en eso. Por esto estos son como antídotos, ¿no? Mm. Entusiasmo, no hace falta estar todo el día entusiasmado, pero si de vez en cuando le pone uno entusiasmo a algo con el otro, ¿eh? Una vez al año no hace daño, cuando ya se llevan muchos años. Pero es costumbre más sana una vez cada semana. ¿De qué era eso? Y tal, era un anuncio de televisión o algo así. Sí. Una vez al año no hace daño, pero es costumbre más sana una vez cada semana. Sabiduría, bueno, esto es lo que estamos algunos intentando alcanzar a través del conocimiento primero. ¿eh? Esto, vamos a ver el grado de sabiduría, por lo menos que todos tenemos un grado de sabiduría, no hace falta ser un sabio, un maestro, para ya por fin hacerlo. Porque eso es una de las estratagemas del ego cuando vemos esta información. Ah, bueno, que esto lo hacen los sabios, no tú. Sí, tú, aunque no seas sabio. Tener, porque todos tenemos un poco de sabiduría. Claro que sí. En tanto en cuanto hemos tenido experiencias y hemos aprendido, ya está, esa es. La cuestión es no estar repitiendo siempre el mismo error. Esa es la locura humana, esperando otro resultado diferente. Esa es la locura humana. Hacer siempre la misma metodología esperando el resultado diferente. ¿eh? Y esto en la pareja, porque cuando ya se convierte la pareja en máquina, o la relación, pues desde luego sabiduría no hay mucha, hay máquina. Es decir, se le puede echar un poquito de sabor. No porque la feniletilamina o porque los años o porque las cuestiones y los aconteceres de la vida
y tal, hayan separado la primera conversación, no quiere decir que no se puedan tener otras, chicos. A mí es que esto de la conversación me encantó. Porque yo que y si todos nos acordamos las veces que nos hemos enamorado, porque ha sido a propósito de una buena conversación. Yo no sé si estás de acuerdo, Mario. La conversación, sí, no sé, yo que soy más instintivo, muchas veces es una mirada, es qué sé, un acercamiento, algo ideal, no sé, era muy idealista y me enamoraba muy Pero idealmente. los primeros destellos, no. Me Sí, refiero ya cuando se ha establecido una relación. sí, bueno, pero vamos, la manera de entrar en mi caso era por los ojos, ¿no? Y luego, pues sí, la conversación. Siempre me han gustado mucho las mujeres muy inteligentes Pues y tienes razón de que es que a lo mejor es a mí a quien la que me atrae una buena conversación, sí, más que mucho y tal, ¿sabes? Las veces que me he enamorado, me he enamorado ha sido después de una conversación. sí, Y son estos libros que cuando te cae tu subtipo y te dicen que es así, te pones contentísima y luego es verdad, vienes tú y ya dices que no, está, y tal, sabes que lo sí, tuyo ha sido diferente y tan respetable y tal, sabes, sí. como lo mío, vamos, te quiero decir. Quizá los Claro, cuatro, yo creo que los cuatro se enamoran más de lo peculiar, de lo original, de lo que puede ser, digamos. Yo que tengo una cuñada cuatro, se ha enamorado de una persona casi rayana en la esquizofrenia. Entonces, les gusta tener algo, algo que sea tan bueno, original que sí, digan. hay niveles de desarrollo, Mario. Pero lo digo, bueno, no es así del todo, pero bueno, que les gusta llamar la atención mucho. Entonces, bueno, Sí, pues a sí, mí, no, algunos bandidos, sí, sí, bandidos, y además por eso, envidia de lo bandidos que son y tal, ¿sabes? efectivamente, Otros envidia de lo inteligentes que son y sí, tal, ¿sabes? Porque cuando te enamoras y tal, así de estas maneras y tal, tan poco adecuadas para el bienestar de uno, es el ego el que se enamora y tal, ¿sabes? Es sí, decir, sí, que sí, ahí está metido el personaje. absolutamente. Pero por lo menos en mi experiencia, lo que puedes decir, lo que hace que el amor sea estable y que ese es el profundo trabajo diario de ahondar sobre todo en el cariño, en la comprensión en la compatibilidad de carácter, sobre todo, de sentirte apoyado y sentirte aceptado en todo momento. Eso es lo que yo creo que ahonda más en el verdadero amor, en la relación de pareja, vamos. Dejar en Porque paz al otro y sí, tal, ¿sabes? Yo lo que he visto ha sido mucho, es decir, echar mucho ácido y tal, ¿no? En el mm, otro y no, y el otro en vez de ser más inconsciente incluso de lo que uno, o el que echa mm, ácido sulfúrico es consciente. sí, He visto mucho, bueno, pues así es como somos, así es como evolucionamos y así. Es decir, una de las cosas que he aprendido con todo esto también es a no dramatizar, mm, que hubiera sido la primera tendencia y tal, ¿no? Porque uno quiere no sé, que se aprenda, ¿no? Y bueno, pues se aprende a base de contrastes, es que tú lo dices siempre, Mario. sí, 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 no O está sea, claro no con porque te lo haya dicho tu madre o no porque te lo haya dicho tu tita o no porque no, y por mucho que les admires incluso. mm, Es decir, y puedas reconocer autoridad en sus palabras, hasta que no lo experimenta uno, ¿eh? no, no lo sabes, ¿no? Además, por regla general, el contraste inverso, no el contraste armónico, que es el contraste el que nos hace sufrir, el que nos conflicta, el que entramos Es en cuando se pone conflictos. uno a buscar, claro. Efectivamente, cuando te hace poner de rodillas la vida es cuando dices, anda, algo tengo que cambiar en mí, que esto no funciona. Ese es el verdadero. Pero bueno, hoy he leído una cosa que me ha animado muchísimo, que cuando uno por lo menos reconoces que somos algo más que un cacho carne, que tenemos un alma, ya estamos en el buen camino. O sea que ya está, suficiente con eso por hoy. Bueno, bien, Mario. Bueno, pues aquí luego está por el sí, lo que había visto yo en este PowerPoint es esto, es muy bonito. Es decir, bueno, aquí hemos hablado, perdón, es decir, es un poco la explicación, un poco de lo que hablábamos antes. Mm, Es mejor que el rencor o el odio, si eso si es una actitud más cercana, a sí, lo que va a ser la comprensión, desde luego. Y si lo queremos emplear y tal, y eso nos sienta bien y tal, instintiva y emocionalmente, es perfecto emplearlo. La cuestión es que sepamos y tal, que en tanto en cuanto existe memoria, no existe el perdón, porque es imposible olvidar. Y el recuerdo tiene que ser objetivo, luego es desagradable.
Entonces la cuestión es como no hacer un cúmulo de perdones y tal. Y me acuerdo la primera película de amor que nos dejaron leer, Love Story y tal, decía, Love means never having to say I'm sorry. Es decir, el amor significa no tener que pedir perdón. Sí, Y toda la vida, y todo, pensando esa frase y sin poderla dilucidar hasta que he encontrado las leyes universales. Digo, ¿cómo no vas a pedir perdón? sí. ¿Sabes? Y es verdad que mi cuatro sexual es bien insolente y me he pasado la vida pidiendo perdón y tal porque soy una insolente. ¿Eh? Luego lo que no hay que hacer en vez de pedir perdón es dejar de ser insolente. Esa es la idea que te traen las leyes, ¿no? O sea, que a cada uno tenemos nuestra insolencia particular. Aquí estoy haciendo yo el harakiri, ¿eh? Sí, Y luego los acuerdos. ¿Eh? Al punto de iluminación, esto me ha parecido, ¿no? Es el tema de cambiar acuerdos, porque se cambian las circunstancias, se cambian los escenarios y cambia uno, crece uno, evoluciona uno. El ser humano tiene la capacidad de evolucionar a diferencia de los animales, es decir, de recrearse en varios tipos de maneras de ser a voluntad y todas son auténticas. La cuestión es a ver cuál te sienta mejor. De las que se eligen para actuar, ¿no? Y entonces, bueno, los acuerdos y tal, ¿sabes? También son momentos bastante incómodos, porque como no estamos acostumbrados y tal, cada vez que uno va a hacer acuerdos parece como que, y si no pasa esto, me dejas. Ay, por Dios, no, es solamente que, es decir, no, no está hecha la política para traer todo esto a la pareja, para que se haya traído, perdón, a la pareja o a lo que es la relación más íntima de uno a uno. Y luego lo de ceder ya sí que es la antisoberbia, ¿no? Pues la cuestión es que es un momento frágil, el ceder, bastante frágil, pero luego produce unos resultados maravillosos. Yo las veces que he cedido, por supuesto ha habido veces que no era ceder en este sentido, era más el miedo. ¿Eh? Entonces eso no es ceder, aquí está hablando de ceder voluntariamente. Tampoco es sacrificarse, ceder. ¿Eh? Es entrar más en armonía con lo que está pasando. Se me ha ocurrido esta definición, no sé, Mario. sí. A mí me encanta. Estoy aquí, os he seleccionado luego una poesía sobre el amor de Lope de Vega. Es impresionante. O sea que Pues yo creo vamos que a entonces a dejar ya de compartir, que son y 20, y daré con la poesía, Mario. es que viene muy vamos, es muy acertada y quizá yo creo que es una manera estupenda de, decía Lope de Vega ya hace muchos años, desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al calo desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que en un cielo, en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó lo sabe. Qué maravilla. Y esto hace ya 400 años, de eso casi. Fíjate tú, ¿eh? Muy bien. Hay que, bueno, Bueno, pues aceptar, chicos, aceptar lo que somos y ya está, y experimentar, que es lo que hay que hacer, experimentar y bienvenido sea. qué grande Lope, dice Geno, acabo de verlo. Sí, muy grande. Estos que ¿sabes? La España profunda y tal, ¿no? Estas frases así tan lapidarias. Y era un ¿No? hombre que amó bastante, por lo visto, amó bastante. Dicen que todo es un acto de amor, hasta crear un cañón y tal, ¿sabes? Se requiere un Sí, momento de concentración y de amor a tu cañón, porque si no, no lo construyes, no lo creas, no lo inventas, ¿no? sí, Y eso a mí también es una cosa que me llama mucho la atención y tal, el pensar que eso es amor. ¿Eh? Cuando pues en el momento en que se está creando y se está manifestando, sí, porque todo lo que se manifiesta a través de estas leyes superiores. Bueno, algún día volveremos sobre ellas, porque me cuesta mucho entenderlas, pero hoy vamos a, sobre todo, a repasar, y es lo último de hoy, la ley de los postulados de la ley de la armonía. Que para que se nos quede, porque son es lo fundamental para las relaciones.
el poquito a poco ir entrando y tal, y irle perdiendo miedo a la armonía, al ser más amable, perderle miedo. A ver, de repente ha desaparecido. Ah, se había puesto armonía. Hacer las cosas armónicamente produce ¿eh? Unos resultados extraordinarios. Hacer las cosas de una manera desarmónica, inarmónica, produce resultados catastróficos a veces, indeseados además. Aunque suba mucho la soberbia, los resultados son indeseados. Mira qué bonita foto de la ley de la armonía. Bonita. Entonces aquí tenemos los postulados. Todo lo que se emite acciona. Uy, y por aquí, ¿veis lo de la conexión a internet es inestable? No, Sí, vale. Sí, ahora, todo lo que emite acciona, reacciona y vuelve. Es decir, la ley del boomerang. Acordémonos, por favor. ¿eh? Todo lo que se ataca se defiende. Y al defenderse, ataca. Entonces, cuando vayamos a tener una conversación, vamos a procurar que sea una conversación en la que no ataquemos al otro, porque se va a defender. Todo lo que agrada, sin embargo, se acepta, claro. Y tal, esa es la contraria y tal. Esta es la ley de la armonía pura y dura. Solo el amor puede transformar las bestias en hombres y todos nos podemos convertir en bestias en cualquier momento. No solamente el otro. Sí, adelante, Mario, ¿has dicho algo? No, 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 que nada, estoy totalmente de acuerdo, vamos. No, no me has que poner la televisión para darse cuenta las bestias que hay por ahí. Valencia parece que se va salvando. Bueno, Sí. esto, solo la comprensión evita la destrucción. Aquí en lo del solo amor puede destruir las bestias en nombre, yo llamaría, solo el amor puede transformar los conflictos en evolución. En que de repente la pareja se dé otra oportunidad, la amistad se dé otra oportunidad. ¿eh? Y haya una porque el amor no etiqueta. Solo la comprensión evita la destrucción. No dejemos pasar las cosas. Hay un mecanismo de defensa, ahora que estoy en el módulo 2 del máster con los mecanismos de defensa, que es la narcotización, que es no querer sentir lo que uno está sintiendo. Y funciona. Y entonces tenemos muchísimo cuidado porque de repente si existe un proceso de desnarcotización por cualquier motivo y tal, de repente uno se da cuenta de que está ante una montaña de problemas que no se han resuelto ¿eh? Y que están provocando una crisis en la relación. Podemos manejar las situaciones y no ser manejados por estas. Esta es una ley. Ay, es que todo me desborda. No, quien estás desbordado eres tú. Las situaciones no te desbordan. Las situaciones son manejables. Porque si no, no se darían las situaciones, si no fueran manejables. Esa es otra ley. El ejemplo es el mejor maestro. Esto parece más un consejo que una ley, pero es que es una ley. Sí. Es decir, si tú quieres que se te trate de un determinado modo, trata tú de ese determinado modo. Y luego todo lo que se mantiene tiende al equilibrio. Aquí es donde está la palabra, mantenerlo. Es decir, porque hay crisis en todas las relaciones, en todo lo que se manifiesta, que tiene que ver con las relaciones, hay momentos muy críticos. Sí. Pero eso es una manera de tender al equilibrio, no de tender al desequilibrio. O sea, la tendencia es al equilibrio y es una ley. Lo que pasa es que muchas veces somos impacientes y pensamos que una crisis es el final de una relación cuando es un proceso. Bueno, muy bien, no sé si hemos dado algunas orientaciones. Yo a mí misma me he dado unas cuantas y tal. Espero que hayan podido esto también tener su efecto espejo, porque madre mía, qué líos, qué líos. Hola, Sito, te estoy viendo. ¿eh? Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a liberaros por hoy.
Ya me inventaré otro titulito para el próximo día. Todo va a tener que ver un poco con ser un poco creativo y sacar títulos. Si os apetece recomendarnos títulos de cosas que ocurren, este de penas de amor se me ha ocurrido y tal, pero de aquí al miércoles tenemos tiempo para que se nos ocurra, ¿vale? De todas formas, os lo pasaré como leyes universales, enneagrama y naturaleza y ya le pondremos el titulito mañana, como siempre. Bueno, pues os mando un abrazo muy grande a todos, Mario, para Muy también a bien, ti, querido. muchas Gracias gracias y por venir. perdona el retraso. Venga, un Que abrazo vaya para muy todos. bien esta semana sin demasiados sobresaltos. Eso. Besitos grandes a todos. Adiós. Adiós. Hasta luego.